la radio de Berazategui. Y ahora estamos, Alberto, en conexión directa con la señora Eva Gutiérrez, candidata a vicegobernadora por la política obrera. Muy bien, gracias, Javier. Eva Gutiérrez, como queda anunciado por Javier Jara, es candidata a vicegobernadora por política obrera. Ella va a estar recorriendo nuestro distrito de Berazategui mañana, sábado 29, aproximadamente a las 14 horas. Va a estar recorriendo desde La Barrera durante un largo rato la peatonal de Berazategui en la avenida 14, y tenemos el privilegio hoy de poderla consultar a Eva sobre cómo está llevando adelante esta campaña electoral con vistas a las PASO del próximo domingo 13 de agosto. Eva, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Igualmente, Sí, cuénteme a ver cómo estamos, está trabajando esta campaña. mira, estamos recorriendo dentro de nuestras posibilidades todos los distritos. Hemos presentado lista en más de 35 distritos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una lista nacional. Y bueno, hace muy poquito estuve en Mercedes, fui a Quilmes, hace menos de 3, 4 días estuve en Quilmes. Y bueno, venimos desarrollando la campaña y nos interesa charlar con la población y con los trabajadores que entendemos hay un descontento generalizado con la situación económica, la situación política y social. Bueno, nosotros tenemos un planteo. Para nosotros todo el régimen ha provocado esta situación de descomposición social y que fundamentalmente nos interesa poner de relieve la situación como clase obrera a la que ha llevado todos estos años de gobierno, donde, por ejemplo, te digo, sale hoy todo lo que tiene que ver con un informe del INDEC, donde está corroborando esta situación que venimos y que es la base de nuestra campaña, una precarización sobre la clase obrera impresionante. Las cifras dicen hay 17 millones de personas en el país que están desocupadas, son cuentas propistas, no están registrados y no forman parte de lo que tiene que ver con trabajadores en blanco, sin aportes y en total precariedad, ¿no? Esto en el caso de 17 millones de personas que no registran como trabajadores en blanco. Ahora, hacia los trabajadores que están en blanco, los índices se están marcando que más del 40% de los trabajadores en blanco está en forma precaria, en forma, inclusive sus salarios por abajo de un salario de índice de pobreza, casi llegando a la indigencia. Ahora, lo que nosotros venimos charlando, nosotros estuvimos en las puertas de las fábricas, hablando con los compañeros trabajadores, y no han hecho más que corroborar. Mira, recién estuve en el Hospital Posadas. Los compañeros ahí nos hablan de que no ha sido renovado el plantel médico, pese a que ellos y todo los trabajadores de salud pusieron de relieve durante la pandemia la necesidad de que se tomara más personal. Todos recordarán la falta de enfermeros. Bueno, en el Hospital Posadas, aún en pandemia, tenían compañeros despedidos, enfermeros, médicos, inclusive médicos que al no ser bien pagos deciden ir al sector privado o directamente migrar, porque acá el salario está reducido a niveles históricos. Entonces, un trabajador en el hospital, para llegar a cobrar la mitad de lo que es un salario igual al costo de la canasta familiar, que se ubica por arriba de los 400.000 pesos, no es el salario que tienen los trabajadores. La mayoría, nos dicen, están en 220.000, 200.000. Y después tienen un plantel de trabajadores completamente precarizados en forma, digamos, de contratación, una contratación
que a veces perdura durante años, décadas, y un plantel muy importante de trabajadores que hacen, por ejemplo, las tareas de maestranza en condiciones de plan social. Muchos son de Evita, del movimiento Evita, que los emplea en distintos lugares, y entre ellos el Hospital Posada, para realizar la limpieza por un plan social. O sea, sin convenio, sin aguinaldo. Bueno, y esta es la denuncia que venimos haciendo y que venimos corroborando en toda la provincia de Buenos Aires, porque son los propios municipios que utilizan esta mano de obra a nivel de, o sea, digamos, mano de obra de 43.000 pesos, limpiando reparticiones, hospitales, haciendo tareas de auxiliares en las escuelas. Y entonces, esto está hablando que desde el propio Estado se ha llevado a esta precarización y se ha llevado a niveles históricos la baja salarial. Mientras los sindicatos han hecho la vista gorda. La CGT, comulgando con esta política que lleva décadas, no solamente el último gobierno que la ha acelerado, sino que también durante los gobiernos anteriores, fueron llevando a la clase obrera a la pérdida total de derechos. Nosotros en nuestra campaña lo que estamos diciendo que los 4 candidatos con más expectativas de voto, ¿no?, como son Larreta, Lustó, Milei, Massa, le decimos los 4 jinetes del apocalipsis, porque estos coinciden como 2 gotas de agua en la necesidad y en las exigencias del Fondo Monetario de cumplir con una deuda externa, y que para poder cumplir con estas metas están exigiendo aún una profundización de esa precarización, la rebaja salarial y la quita de derechos laborales a niveles históricos. Se habla, y lo dicen los propios candidatos, por ejemplo Larreta plantea terminar con la indemnización. O sea que cuando un trabajador es despedido, la patronal debe pagarle lo que corresponde por su antigüedad, de modo de poder ir tirando hasta un futuro trabajo. Esto lo perdería. Esto nos queda al trabajador en total desprotección, porque se van a cambiar los trabajadores, como quien dice, se cambia todos los días de muda de ropa. Ahora, la precarización, ¿en qué sentido lo decimos? Eso no se trata de un eslogan, se trata de que todos los días los trabajadores reciben una paga, por ejemplo, de sueldo, no a través de un básico, llegan a cobrar un salario de pobreza, pero a través de premios, o sea que por productividad debe someterse a mayor ritmo de trabajo, premios por asistencia, que tiene que ver con que, bueno, si un trabajador se enferma y falta, pierde completamente el premio. Entonces muchos trabajadores van a trabajar aún en ese tipo de situación, enfermos, ¿por qué? Porque necesitan cobrar y conformar un salario que les alcance para poder sobrevivir, para poder pagar el alquiler. O sea, que esa precarización se quiere legalizar. Por eso están todos reclamando una reforma laboral que legalice esta precariedad. Trabajadores, por ejemplo, que no tienen y no cobran aguinaldo, pretenden retirarlo en esta reforma laboral. En aras, dicen, de que cambiaron los tiempos, la modernidad, y que debiera haber una renovación de ese contrato de trabajo, eliminando indemnizaciones, eliminando derechos laborales históricos. Están planteando, lo último que están planteando, es el retiro de las multas hacia las empresas. Pero desde la óptica de los trabajadores sabemos muy bien de que cuando un capataz o un patrón maltrata, o cuando no se les quiere dar la ropa necesaria, los guantes, hablemos en salud, recién te dije lo del Posadas, es necesario que para la limpieza los trabajadores tienen que estar munidos de guantes protectores, porque están trabajando con la salud, con enfermedades muy contagiosas. Entonces es obligatorio dar guantes. Ahora, en trabajadores que están completamente precarios,
y que no les da aguante, y a la hora de reclamo le dicen Dios te va a proteger, por lo tanto no te vas a enfermar, eso uno podía ir al ministerio y denunciarlos y decir no me están dando la ropa de trabajo, o me han maltratado, o me han golpeado. Entonces el ministerio iba y les cobraba una multa. Bueno, ahora las patronales están exigiendo, y el Fondo Monetario, que se retiren las multas. Esto realmente está colocando en una situación de total desprotección laboral. Gutiérrez, ¿y dónde piensa usted, Gutiérrez, que golpea más la crisis que usted está describiendo? ¿Solamente en los barrios obreros, en la clase trabajadora, o esto se extiende a todas las clases sociales del país? Mira, fundamentalmente creo que esto toca a la clase obrera, en todos los distintos niveles, porque tenemos, por ejemplo, un trabajador industrial de un neumático, por ejemplo, o aceitero, que ganan un poquito más cercano a la canasta familiar, también se les exigen, por ejemplo, trabajar los fines de semana, rotación, a niveles prácticamente donde trabajan 12 horas, y entonces tenemos una masa de trabajadores súper explotados con muchísimas horas, y trabajadores, como dicen acá, 17 millones de personas, de trabajadores que están, inclusive en calidad de desocupado o muy precarios. Entonces golpea ese sector, pero por supuesto que se golpea a toda la sociedad. Por ejemplo, el INDEC de ayer dice que en los niveles de concurrencia y de formación y capacitación de los jóvenes y de los nuevos planteles de trabajadores es inferior inclusive la preparación a los países como Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si un trabajador tiene que trabajar 12 horas, un joven es muy probable que no pueda continuar sus estudios. Si está desocupado, es muy probable que le cueste también tener que asistir los viajes. Entonces se produce un abandono de la escuela y de la capacitación. O sea, esa cifra no puede, digamos, no nos sorprende, porque está encuadrado en eso de que la juventud no ha podido terminar inclusive sus estudios, hay una deserción, inclusive se hablaba en las últimas semanas en la universidad, en medicina, la falta de anotarse, digamos, un sector de la juventud en los niveles iniciales, pero tiene que ver con esta situación, esta deserción. Entonces ahí también, no solamente en la clase trabajadora, sino también en los sectores medios, donde se ve todo esto, que esta descomposición y esta degradación social. Lo podemos ver, por ejemplo, en la cifra de aumento del delito, de la seguridad. Bueno, este sistema, este régimen social, en aras de privilegiar las ganancias de los grandes capitalistas, que por ejemplo en la bolsa cotizan con ganancias, que suben las acciones de las empresas argentinas, ¿no? De las grandes empresas, quiere decir, y esto habla de una situación económica próspera, que es lo contrario a lo que están viviendo la mayoría de la población. Trabajadores, sectores medios, profesionales, están viendo una situación en desmedro. Pero los planes que llevan adelante y que no lo ponen a la luz, y nosotros de nuestra campaña lo estamos haciendo, es que el acuerdo de pago de la deuda es mayor devaluación, mayor, precarización y rebaja salarial. Vamos a ver, ahora están pidiendo una devaluación que en las próximas semanas, inclusive el Fondo Monetario dice no llega a diciembre, no llega a las elecciones generales. En principio había una expectativa que a través de las elecciones con el nuevo gobierno hubiera posibilidades de esperar hasta ese momento para hacer un acuerdo de deuda, pero no llega. Entonces, ese acuerdo y esa devaluación va a ser descargada sobre las espaldas de los trabajadores en el proceso, durante el proceso electoral, y esto va a hablar de que va a configurarse, probablemente se le terminen algunas posibilidades a
Unidos por la Patria, por ejemplo, y sectores más, digamos, de Larreta, Lustó, Patricia Burri, tendrían por ahí más posibilidades. Pero te quiero hablar de las elecciones que están dando como resultado de que una inmensa un porcentaje de la población, por ejemplo Córdoba 40%, en el Chaco más del 50%, Mendoza, hay por el descontento, por la bronca de la situación intolerable, no van a votar. Hay un porcentaje grande de abstención o de voto en blanco. Entendemos esta situación de bronca y de ver de qué forma se ve reflejada esa situación de descontento de la población, pero no significa para los posibles candidatos expectables con posibilidades de acceder a tener altas votaciones en las elecciones, no significa un desmedro o que va a figurar, al contrario, con un menor porcentaje, pero seguirán, digamos, en el gobierno y, bueno, por ejemplo, en el caso de Jujuy, donde gana el sector de Cambiemos, y bueno, con un porcentaje de abstención, bueno, prácticamente a las 2 semanas se vio esto, porque un gobierno envalentonado cambia la constitución, pone una constitución restrictiva, represiva, y es inmediatamente por la misma población que la votó, enfrentados por una rebelión popular ante las medidas que quieran anunciar. Lo mismo pasó en Salta con Sáenz, y es lo mismo que nosotros decimos va a pasar, porque va a ser intolerable todas estas medidas que anuncia el fondo y que ninguno va a enfrentar, ni Larreta, ni Massa, tienen la capacidad para enfrentarlo porque no les interesa ni porque acuerdan con que los trabajadores paguemos la crisis. Massa, Larreta, Bullrich, Milei. Usted es crítica de estos precandidatos. ¿Y qué opina de Juan Grabois? Mira, Juan Grabois está en Unidos por la Patria, ¿no es cierto? Él forma parte de lo que antes fue el Frente de Todos y él ya ha dicho que está de acuerdo. Pero creo que es uno de los adelantados, Grabois, en cuanto a aplicar este plan. Vos fíjate que él forma parte de organizaciones sociales que llevan adelante y llevaron durante todo este tiempo del kirchnerismo, estos 20 años después del 2001, una política de economía popular, donde a través de la desocupación, el planteo de ellos fue que a través de autoexplotarse los desocupados, formando cooperativas o emprendimientos, iban a tener acceso al trabajo e iban a ir de esta situación, salir de esta situación. Ahora, durante todos estos años, al contrario, de la pobreza no se salió, se profundizó y un sector de desocupados fue condenado a vivir con un plan social y a decir y a hacer estas tareas, porque es del movimiento Vita, de la UTEP, de las organizaciones que hoy forman parte del gobierno, que están revistiendo a los compañeros contraprestando en forma precaria. O sea que nosotros decimos que esta economía popular es una economía de autoexplotación y que no va a sacar de la pobreza ni es un paso al trabajo. Nosotros creemos que tiene que haber un trabajo genuino. Ese fue el reclamo. Aparte te digo que yo pertenezco a una organización social que es la tendencia del Polo Obrero, que planteó el acceso al trabajo y hoy en día se podría ocupar a todos los trabajadores. En primer lugar, planteamos un plan de obras públicas que signifique el acceso a la vivienda. Hay un déficit habitacional de 5 millones de personas y esto, tranquilamente, todo el sector de desocupados podría formar parte de esa obra pública, levantando las salas, los hospitales, el agua potable, las cloacas, la urbanización de todos los barrios, pero en calidad de trabajador en blanco, con un salario igual al costo de la canasta familiar. El problema que dicen los gobiernos es que no hay plata. Y entonces vienen por el achique del gasto social
y el achique de la obra pública, lo cual habla de que no va a haber acceso al trabajo. Esto porque hay que cumplir con el Fondo Monetario. Nosotros decimos, todo ese dinero, todo el ahorro nacional, debiera ser usado para el aumento de salarios, el salario igual al costo de la canasta familiar, las jubilaciones y abrir el paso al trabajo. Ahora, no es lo que tienen como prioridad los 4 jinetes, estos que dije, los 4 candidatos más expectables. Al contrario, piensan venir a aplicar este plan de reducción, de achique del gasto social, y Grabois, que es lo que me preguntabas, él ha conformado una lista en Unidas por la Patria, dice de boca para afuera que no acuerda con Massa, pero ya habla exactamente de la necesidad de una reforma laboral, habla de que hay nuevas condiciones de trabajo y quiere que se reconozca y se legalice el trabajo precario de los cartoneros, de los monotributistas, de los trabajadores a plan sin derecho. Bueno, los trabajadores debemos defender esos derechos laborales que tanta sangre costó, las 8 horas de trabajo, el trabajo en blanco, el aguinaldo, las vacaciones. Más que nunca le oponemos a esta idea de contrarrevolución laboral que hay que defender a muerte esos derechos. Y nosotros decimos que Política Obrera, que levanta todo este programa, ¿no?, de salario igual al costo de la canasta familiar, plantea el reparto de las horas de trabajo, plantea las 6 horas de trabajo en la salud y las 6 horas para todos los trabajadores para crear el 4º turno que permite el acceso al trabajo. Creo que hay una salida, el problema es no pagar esa deuda y no lo van a hacer ni los sectores de la Reta, ni Lustó, ni Massa, y menos Grabois, que ya ha dicho que pierde las elecciones y vota Massa. O sea, que contra quien despotrica, él va a votar. Ha sido nada más para contener la huida de toda la gente que está descontenta de esta economía, de economía popular, ¿no?, de sector del peronismo. Entonces, para impedir esa fuga de votos, está Grabois, que tiene todo un planteo de boca para afuera, que parece contrario al Fondo Monetario, pero que en definitiva coinciden como 2 gotas de agua en aplicar, porque aparte lo viene haciendo como un hombre desde el Estado, desde el gobierno, colaborando con el gobierno que ha llevado a esta situación desastrosa para los trabajadores, de precarización y de hambre, miseria y de esta pobreza del casi 40% de la población trabajadora. Señora Eva Gutiérrez, le agradecemos infinitamente la deferencia de habernos atendido. Seguramente nos estaremos viendo mañana 29 cuando usted visite el distrito. Gracias. No, yo le agradezco mucho y quería robarle un segundo para invitar a la población a que nos acompañe, nos vote en las PASO y nos permita pasar con el 1,5% a las elecciones generales, y nuestra campaña es para continuar denunciando esta situación y abriendo una alternativa en el sentido de que los trabajadores nos tenemos que organizar, convocarnos, hacer asambleas y discutir una salida propia como trabajadores y enfrentar estos planes de ajuste con una huelga general. Le agradezco mucho por su reportaje. Que tenga un muy buen día, Eva, Muchas gracias. Igualmente, buen día. La señora Eva Gutiérrez es candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires por el partido Política Obrera. Es la hora 10:28 en todo el territorio de la República Argentina. Vamos a hacer una nueva pausa musical, vamos a cumplir con nuestros anunciantes y enseguida volvemos.